Lucas 9. El reino de Dios es anunciado y desplegado. A. Los apóstoles son enviados a predicar y sanar. 1:1-2. Jesús los llama y los envía. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, la selección de los discípulos fue descrita en Lucas 6, 12-16. Habían estado con él, juntos como grupo, desde hace algún tiempo, y ahora Jesús les delegó parte de su trabajo. B. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Jesús no solo llamó a los 12. También les dio poder para hacer lo que les había llamado a hacer. El mismo principio se aplica hoy en día: a que Dios llama, Dios equipa. El equipamiento puede no ser completamente evidente antes de que comience el ministerio, pero será evidente a lo largo del camino. Y Jesús no delegó el trabajo sin delegar también poder y autoridad para hacer ese trabajo. 2. El lector se complacerá al observar, 1. Que Lucas menciona demonios y enfermedades. Por lo tanto, estaba bien equivocado, o los demonios y las enfermedades no son lo mismo. 2. El tratamiento de estos dos no era el mismo. Los demonios tendrían que ser expulsados, y las enfermedades sanadas. Clarke. C. Y los envió a predicar el reino de Dios. Predicar simplemente significa proclamar, decirle a otros en el sentido de anunciarles noticias. Los discípulos fueron enviados con la obra de proclamar que el reino de Dios estaba presente y cómo era el carácter de ese reino. Y su trabajo de predicación puede ocurrir al aire libre, como en esquinas de calles o plazas. Puede ocurrir en las sinagogas, cuando hallaban oportunidad de hablar. Puede ocurrir en grupos pequeños o en conversaciones individuales. 2. Sea cual sea la configuración, el mensaje era esencialmente: el Rey ha llegado, Jesús el Mesías está presente. Su reino es diferente de lo que esperábamos. Reúne a una comunidad del reino de los que se arrepientan y crean. 3. No es exagerado decir que Jesús usó los medios de comunicación disponibles de su tiempo. No tenían periódicos, ni audios, ni internet, ni ninguna otra oportunidad de medios de comunicación que tenemos hoy en día. Sin embargo, Jesús usó los medios que estaban disponibles para él y los usó bien. D. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús envió a los discípulos a hacer más que presentar un mensaje, sino también a hacer el bien con empoderamiento sobrenatural, bendecir a la persona entera y sanar a los enfermos. Y el poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades estaba vitalmente conectado con la predicación del Evangelio. Los dos van juntos. 2. Aludiendo a un juego de palabras, Lucas menciona que Jesús envió apostello a los apóstoles a predicar el reino de Dios y a sanar. Pet. 2, 3-6. El reino que predican está marcado por la simplicidad, la urgencia y la sinceridad. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. No toméis nada para el camino. Los discípulos no necesitan equipo sofisticado para predicar un mensaje simple. Hay demasiadas cosas que podrían interponerse en el camino de su mensaje urgente. Y había una regla entre los rabinos del día que no se podía entrar en el templo con un bastón, zapatos o una bolsa de dinero, porque se quería evitar incluso la apariencia de estar involucrado en cualquier otro negocio que no sea el servicio del Señor. Los discípulos se dedicaban a una obra tan santa, predicando el Evangelio y llevando la sanación de Dios, que no podían dar la impresión de que tenían otro motivo. 2. Una vez más hablaba palabras que le eran muy familiares a un judío. El Talmud nos dice que nadie debe ir al monte del templo con bastón, zapatos, cinturón de dinero o pies polvorientos.
La idea era que cuando un hombre entrara al templo, debía dejar muy claro que había dejado todo lo que tenía que ver con el comercio, los negocios y los asuntos mundanos. Barclay. 3. Pate señala que Josefo escribió que los esenios tenían reglas similares sobre viajar ligero, confiando en la provisión en el camino, JW 2124 a 125. B. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Viajando ligero también los mantenía dependientes de Dios. Si no se llevaban mucho, tenían que confiar en el Señor para todo. Si el predicador mismo no confía en Dios, ¿cómo puede decirle a otros que confíen en Él? Y la bolsa, alforja, prohibida puede ser del tipo utilizada frecuentemente por los filósofos itinerantes y mendigos religiosos para mendigar. Liefeld. C. Y donde quiera que no os recibieren. Su trabajo como predicadores no era principalmente cambiar las mentes de las personas. Debían presentar persuasivamente el mensaje, pero si sus oyentes no los recibían, debían irse y sacudid el polvo de vuestros pies. Y, si los judíos de esa época tenían que atravesar o ir a una ciudad gentil, cuando salían, a menudo sacudían el polvo de sus pies como un gesto diciendo, no queremos llevar nada de esta ciudad gentil con nosotros. Esencialmente Jesús les dijo a sus discípulos que consideraran una ciudad judía que rechazara su mensaje como, si fuera una ciudad gentil. D. Y saliendo, realmente hicieron lo que Jesús les encomendó. Salieron anunciando el Evangelio y sanando por todas partes tanto con la misión que les dio Jesús como con el poder y la autoridad para cumplir esa misión. 3. 7 a 9. Herodes oye del ministerio de Jesús y estaba perplejo. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién, pues, es este, de quién oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y estaba perplejo, decían algunos, Juan ha resucitado, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. No hay ninguna indicación de que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, era un hombre de interés espiritual sincero. Sin embargo, estaba interesado en Jesús como un hombre famoso, un hacedor de milagros, y tal vez como un rival. Herodes absorbió el pensamiento popular acerca de quién era Jesús, como en Lucas 9:19. Y algunos pensaban que Jesús era un heraldo del arrepentimiento nacional, como Juan el Bautista. Algunos pensaban que Jesús era un famoso obrador de milagros, como Elías, cuyo retorno antes de la venida del Mesías fue prometido en Malaquías 4, 5-6. Algunos pensaban que Jesús era algún profeta de los antiguos, tal vez el que Moisés prometió que vendría, Deuteronomio 18, 15-19. 2. Los rumores y especulaciones populares acerca de Jesús dejaron a Herodes perplejo, especialmente debido a su conciencia culpable por el asesinato de Juan el Bautista. Una mala conciencia trae confusión y perplejidad. B. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. La última vez que Lucas escribió acerca de Juan el Bautista, estaba en la cárcel y se preguntó si Jesús realmente era el Mesías. Lucas 7, 18-23. Ahora nos enteramos que Herodes ejecutó a Juan en la cárcel, porque Juan reprendió a Herodes por su pecado con la esposa de su hermano, Mateo 14, 1-12. C. Y procuraba verle, Herodes quería verle, pero no como un buscador sincero. O quería complacer su curiosidad ociosa o hacer lo mismo con Jesús como lo había hecho con su primo Juan. Lucas notó esto para enfatizar el creciente peligro que rodeaba la obra de Jesús. Y Lucas registra una segunda referencia a este Herodes. Más tarde, le dijeron a Jesús que este Herodes quería matarlo. Jesús respondió, id, y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 13:32. 2. Lucas también nos dijo que Jesús finalmente conoció a este Herodes, en la mañana de su crucifixión. Herodes estaba en Jerusalén en ese tiempo, y cuando escuchó que Pilato le enviaba a Jesús, se puso feliz y emocionado. Herodes quería que Jesús le hiciera un milagro. Sin embargo,
Jesús no hizo ningún tipo de milagro para Herodes, y cuando le hizo muchas preguntas, Jesús no le respondió nada. Herodes luego trató a Jesús con desprecio, se burló de él con un manto púrpura y lo envió de regreso a Pilato. 4:10. Los apóstoles regresan. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Los apóstoles, cuando dejaron a Jesús en Lucas 9:1, fueron llamados discípulos, es decir, aprendices. Cuando regresaron después de su misión de predicar, fueron llamados apóstoles, es decir, aquellos enviados con autoridad y un mensaje. Ciertamente siguieron siendo discípulos, pero conocían el mensaje y la autoridad de una manera mucho mejor después de su trabajo. Le contaron todo lo que habían hecho. Jesús quería saber qué habían hecho. Jesús se preocupa por los resultados de nuestro trabajo por Él. Y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto. Jesús hizo esto para servir y bendecir a aquellos a quienes delegó su obra. Jesús tiene un cuidado especial para bendecir y servir a quienes le sirven. Alimentación de los 5,000. 1:11. Jesús sirve a la multitud. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Jesús había ido a Betsaida para bendecir y servir a sus discípulos después de su trabajo para él. No podían mantener alejada a la gente por mucho tiempo, le siguió allí también. Y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba. Jesús sirvió a la gente necesitada en 3 maneras. Él les recibió, esto habla de su actitud. No huyó de la multitud ni les dijo que se fueran. Con amor y servicio, Él les recibió. Les hablaba del reino de Dios, esto habla de su enseñanza. Según cómo fue el énfasis en su obra, Jesús proclamó un mensaje a las multitudes. Y sanaba. Jesús no solo les dio instrucción espiritual, sino que también hizo bien entre ellos con un poder sobrenatural. 2:12-15, Jesús desafía a sus discípulos a proveer la necesidad de la multitud. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Despide a la gente, después de un largo día, pero el día comenzaba a declinar, los discípulos vieron a la multitud como una molestia. Al igual que Jesús, llegaron a Betsaida para alejarse de las multitudes, no para servirles. Y, en realidad, no es del todo justo criticar a los discípulos por su recomendación: despide a la gente. Probablemente ni siquiera podrían concebir que Jesús podría milagrosamente alimentar a la multitud. Sentían que estaban haciendo bien por la multitud, al enviarlos a que se alojen y encuentren alimentos. Dadles vosotros de comer. Para los discípulos, esta solicitud debe haber sonado extraña o incluso increíble. Para ellos era obvio que no tenían los recursos para alimentar ni siquiera una fracción de la multitud. Con esta declaración, Jesús desafió la fe y compasión de ellos. Y, tanto Jesús como los discípulos estaban conscientes de la gente y conscientes de sus necesidades. Sin embargo, fue la compasión de Jesús, Mateo 14:14. Y su conciencia del poder de Dios que lo llevó a alimentar a la multitud. La gente tiene hambre y los ateos y escépticos tratan de convencerlos de que no la tienen. La gente tiene hambre y el religioso vacío les ofrece alguna ceremonia o palabras vacías que nunca pueden satisfacer. La gente tiene hambre y el religioso les da video y efectos de iluminación con música de alto nivel. La gente tiene hambre y el artista les da acción rápida y ruidosa, tan rápida y ruidosa que no tienen ni momento para pensar. La gente tiene hambre y Jesús tiene el pan de vida. Hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50,
Jesús quería que hicieran este trabajo de manera ordenada y organizada, y también quería que disfrutaran de la comida. Este mandato sugiere que esto era más que solo poner comida en sus estómagos, eso podría hacerse de pie. La idea era que había algo así como un ambiente de banquete y de disfrute. Y organizarlos en grupos, de 50 en 50, también permitió contar con mucha más facilidad a la multitud, dando más confiabilidad al número de unos 5,000 hombres. 3, 16 a 17, la multitud es alimentada. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús tomó lo poco que tenían, mencionado por primera vez en Lucas 9:13, y le dio gracias a Dios por ello. Sería fácil pensar que una cantidad tan pequeña de alimento no valía nada para alimentar a una multitud tan grande, pero Jesús usó lo que tenía a mano. Y, en el relato de Juan 6, 8-9, nos enteramos de que estos 5 panes y 2 pescados vinieron de un niño. La pequeña cantidad de comida con la que comenzaron fue prestada de un joven que trajo la comida con él. 2. En 2 Reyes 4, 42-44. Elías alimentó a 100 hombres con panes de cebada y espigas de trigo, y sobraron algunos. La alimentación de los 5,000 nos muestra que Jesús es más grande que Elías y Moisés, bajo el cual se alimentó una multitud en el desierto. B. Levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió. Cuando Jesús bendijo antes de la comida, no estaba bendiciendo la comida. Él bendecía a Dios por suplirla. La idea de orar antes de la comida no es para bendecir la comida, es para bendecir, es decir, agradecer a Dios por bendecirnos con la comida. Y, a pesar de que no era mucho, Jesús bendijo al Padre por la comida que tenía. Puede haber orado una oración judía familiar que se hacía antes de una comida: bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, que trajiste el pan de la tierra. C. Los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Este milagro mostró la autoridad total de Jesús sobre la creación. Sin embargo, insistió en hacer este milagro a través de las manos de los discípulos. Podría haberlo hecho directamente, pero quería usar a los discípulos. Y nadie sabía de dónde venía realmente este pan. Jesús mostró que Dios puede proveer de recursos que no podemos ver o percibir de ninguna manera. Es más fácil tener fe cuando creemos saber cómo Dios puede proveer, pero Dios a menudo provee de maneras inesperadas e indescifrables. D. Y comieron todos y se saciaron. Jesús milagrosamente multiplicó los panes y los peces, hasta que más de 5,000 fueron alimentados. Al parecer, ocurrió el milagro en manos de Jesús, no en manos de los discípulos. Ellos simplemente distribuyeron lo que Jesús había provisto milagrosamente. Y, si alguien se fue con hambre, fue porque se negaron el pan de Jesús o porque los apóstoles no distribuyeron el pan a todos. Jesús suministró suficiente para todos. 2. La seguridad de que Jesús puede proporcionar, incluso milagrosamente, para todas nuestras necesidades debe ser preciosa para nosotros. Lo fue para los primeros cristianos. En las paredes de las catacumbas y en otros lugares de arte cristiana primitiva, los panes y los peces son imágenes comunes. 3. Lo que tenemos en nosotros para dar a los demás es insignificante, pero cuando lo ponemos en las manos de Jesús, Él puede hacer grandes cosas con nuestros dones y talentos para tocar las vidas de los demás. 4. De manera notable, esa alimentación es una ilustración parabólica del método por el cual los que le sirven deben alcanzar las necesidades de la humanidad. Su deber es dar todo lo que tienen a Él, y luego obedecerle, sin importar cómo la mera prudencia y la sabiduría mundana cuestionen el método. Morgan. D. El reino y la cruz. 1. 18-20. La comprensión de Pedro de quién es Jesús. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios.
Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Esta escena comienza con Jesús orando, y los discípulos estaban con él. Realmente no sabemos si estaban con él en oración, o si interrumpieron su tiempo de oración. Cuando Jesús terminó de orar, les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús no hizo esta pregunta porque ignoraba este punto y necesitaba información de sus discípulos. Preguntó por qué usaría esta pregunta para introducir una pregunta de seguimiento más importante. 2. G. Campbell Morgan estaba convencido de que los discípulos interrumpieron la oración de Jesús. Un estudio cuidadoso de las narraciones del Evangelio ha llevado a la conclusión justificable de que nuestro Señor nunca oró con sus discípulos. A menudo los dejaba cuando oraba. Cuando en su compañía oraba no era en asociación con ellos, pero en separación. Su oración era en un plano diferente. Morgan. B. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. La gente que pensaba que Jesús era Juan el Bautista no sabía mucho acerca de él, porque él y Juan obraron al mismo tiempo. Tanto Juan como Elías fueron reformadores nacionales que se opusieron a los gobernantes corruptos de su época, y la similitud con el valor y la justicia de Jesús puede haber sugerido la conexión. Y, tal vez al ver a Jesús como Juan o Elías, la gente esperaba un Mesías político, uno que derrocara a los poderes corruptos que oprimían a Israel. C. ¿Quién decís que soy? Estaba bien que los discípulos supieran lo que la gente pensaba de Jesús. Pero Jesús tuvo que preguntarles, como individuos, lo que ellos pensaban de él. Y Jesús asumió que los discípulos tendrían una opinión diferente de él que la gente. No solo recibieron la sabiduría convencional o la opinión popular. Ellos deben saber quién era Jesús. 2. Esta es la pregunta que se hace ante todos los que escuchan de Jesús, y somos nosotros, no él, quienes somos juzgados por nuestra respuesta. De hecho, respondemos esta pregunta todos los días por lo que creemos y hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien dice ser, afectará la forma en que vivimos. D. El Cristo de Dios. Pedro conocía a Jesús mejor que las multitudes. Sabía que Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el Redentor prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías del corazón de Dios, no el Mesías de la voluntad del hombre. 2. 21 a 22. Jesús revela la verdadera naturaleza de su misión. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Jesús se alegró de que sus discípulos estaban llegando a saber quién era en verdad, pero todavía no quería que su identidad fuera conocida popularmente antes del tiempo apropiado. La multitud no podía entender que Jesús realmente era el Mesías, pero tenía que sufrir. Los discípulos tenían que aprender esto primero. Y, antes de que pudieran predicar que Jesús era el Mesías, tenían que aprender lo que eso significaba. Barclay. B. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Después de escuchar lo que la gente pensaba de él, Jesús les dijo lo que realmente había venido a hacer: padezca, sea desechado, sea muerto, y resucite al tercer día. Esto no era lo que sus discípulos o las multitudes esperaban o querían en absoluto. Y esto fue un shock increíble para todos los que esperaban que Jesús fuera el Mesías nacional y político. Por analogía, podemos imaginar a un candidato presidencial anunciando hacia el final de su campaña que iría a la capital, pero a ser rechazado y ejecutado. C. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Una palabra importante aquí es necesario. Esto no era solo un plan, una idea o una predicción. Este era el cumplimiento de lo planeado para nuestra salvación antes de que el mundo comenzara. 1 Pedro 1:20 y Apocalipsis 13:8. D. Y resucite al tercer día. La resurrección fue tan necesaria como cualquier otro aspecto de su sufrimiento. Jesús debía que resucitar de la muerte. 3:23. Jesús llama a todos los que quieran seguirlo a hacer lo que él hará. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
Y decía a todos, era suficientemente malo para los discípulos escuchar que Jesús sufriría, sería rechazado y moriría en una cruz. Ahora les dijo que ellos debían hacer lo mismo, o al menos tener la misma intención. Ve, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Cuando Jesús dijo estas palabras, todos sabían a qué se refería Jesús. En el mundo romano, antes de que un hombre muriera en una cruz, tenía que llevar su cruz, o al menos la viga horizontal de la cruz, al lugar de la ejecución. Y, cuando los romanos crucificaban a un criminal, no solo lo colgaban en una cruz. Primero colgaban una cruz en él. 2. Llevar una cruz siempre resultaba en muerte en una cruz. Nadie llevaba una cruz por diversión. Los primeros oyentes de Jesús no necesitaban una explicación de la cruz. Sabían que era un instrumento implacable de tortura, muerte y humillación. Si alguien tomaba su cruz, nunca regresaba. Era un viaje de ida solamente. 3. En las cruces de la vida real del mundo romano, nadie las tomaba, lo que sugiere una acción voluntaria. En cambio, las cruces se imprimían en las personas, sin considerar su voluntad. Aquí Jesús dice que aquellos que lo siguen deben tomar su cruz voluntariamente. 4. Esto no es para sugerir que podemos elegir nuestra forma de morir una muerte viva como seguidores de Jesús, pero como las circunstancias no elegidas entran en la vida, elegimos soportarlas como una forma de morir diariamente para la gloria de Jesús. Se niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Jesús hizo niéguese a sí mismo igual que tome su cruz. Las dos frases expresaron la misma idea. La cruz no se trataba de autopromoción o autoafirmación. La persona que llevaba una cruz sabía que no podía salvarse a sí mismo, y que estaba destinada a morir. Y negarse a sí mismo significa vivir como una persona centrada en los demás. Jesús fue la única persona que hizo esto perfectamente, pero debemos seguir sus pasos. De tome su cruz cada día, Jesús dejó en claro que hablaba espiritualmente cuando añadió las palabras cada día. Nadie podía ser crucificado literalmente todos los días. Cada día podrían tener la misma actitud que Jesús tuvo. Y esto es seguir a Jesús de forma más simple. Él llevó una cruz, entonces sus seguidores llevan una. Él caminó hacia su propia muerte, así deben hacerlo aquellos que lo seguirían. 4. 24 a 27. ¿Por qué debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, pues, ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Debemos seguir a Jesús de esta manera porque es la única manera de encontrar la vida. Suena extraño decir, nunca vivirás hasta que camines hasta tu muerte con Jesús, pero esa es la idea. No puedes ganar la vida de resurrección sin morir primero. Y esta es una promesa fuerte y segura de la vida futura. Si no hay vida después de la muerte, entonces lo que Jesús dijo no tiene sentido, no hay recompensa ni para el mártir moribundo ni para el mártir viviente. 2. No pierdes una semilla cuando la plantas, aunque parezca muerta y enterrada. En verdad, la liberas para hacer lo que siempre fue destinada a hacer. B. Pues que aprovecha al hombre, si gana todo el mundo. Evitar el camino a la muerte con Jesús significa que podemos ganar todo el mundo y terminar perdiendo todo. Y Jesús mismo tuvo la oportunidad de ganar el mundo entero si adorara a Satanás. Lucas 4, 5-8, pero en su lugar encontró vida y victoria en la obediencia. 2. Sorprendentemente, la gente que vive de esta manera ante Jesús son las que son realmente y verdaderamente feliz. Darle nuestras vidas a Jesús completamente y vivir como una persona centrada en los demás no quita de nuestra vida, sino añade a ella. C. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. No es fácil caminar el corredor de la muerte con Jesús. Significa que tenemos que asociarnos con alguien que fue despreciado y ejecutado,
pero si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Y este es un llamado radical a la lealtad personal hacia Jesús. Quería saber si estaríamos avergonzados de Él o de sus palabras. Si Jesús no era Dios, esto fue una invitación a la idolatría, porque Él es Dios, este es un llamado a la adoración. 2. Avergonzaré de mí. No es de extrañar que algunos se avergonzaran de Jesús durante los días de su ministerio terrenal. Es sorprendente que cualquiera se avergonzaría de Él hoy. Jesús, revelado en toda la gloria de su amor sacrificial. Jesús, revelado en todo el poder de su gloria resucitada. Jesús, ascendido al cielo y honrado. Jesús, amando y orando por su pueblo desde el cielo. ¿Quién podría avergonzarse de eso? 3. Sin embargo, algunos están avergonzados. El hombre avergonzado cree. No puedes avergonzarte de algo que no crees. Él cree, pero no se satisface ni confía en su creencia. Avergonzado significa que no quiere ser visto junto a Él en público. Avergonzado significa que no quieres hablar de Él. Avergonzado significa que lo evitas cuando es posible. 4. Algunos están avergonzados por miedo, otros por presión social, otros por orgullo intelectual o cultural. Considerado objetivamente, tal vergüenza es un fenómeno extraño. D. Pero yo os digo que hay algunos que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Después de este llamado extremo a seguir a Jesús hasta la muerte, Él agregó una promesa de gloria significativa, hasta que hayan visto el reino de Dios. Jesús quería que supieran que no era todo sufrimiento y muerte, el final de todo no era la muerte. C. La transfiguración. 1. 28 a 29, Jesús se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lo que comenzó como una reunión de oración en la cima de la montaña rápidamente se convirtió en el resplandor de la gloria de Jesús, y entre tanto que oraba, Jesús se transformó ante los ojos de los discípulos. Y, aunque Lucas no nombra la montaña, desde Orígenes algunos la han identificado como la montaña Tabor, que está al oeste del mar de Galilea. Otros, sin embargo, la comparan con la montaña Hermón, al norte de Cesarea de Filipo, el lugar de la confesión de Pedro. Pate. B. La apariencia de su rostro se hizo otra. Después de establecer cuidadosamente el contexto de la oración, Lucas explicó lo que le sucedió a Jesús. Él cambió en su apariencia en lo que se conoce como la transfiguración. Y blanco y resplandeciente se traduce en una palabra que tiene la idea de relámpago intermitente. Toda la apariencia de Jesús se transformó en un brillante resplandor de luz. 2. Mateo dice que el rostro de Jesús resplandeció su rostro como el sol. Mateo 17:2. Y tanto Mateo como Marcos usaron la palabra transfiguró para describir lo que le pasó a Jesús. Durante este breve tiempo, Jesús tomó una apariencia más apropiada para el Rey de Gloria que para un hombre humilde. 3. Este no fue un nuevo milagro, sino la pausa temporal de un milagro en marcha. El verdadero milagro era que Jesús, la mayoría del tiempo, podía evitar mostrar su gloria. C. La apariencia de su rostro se hizo otra. Esto era importante en este momento en el ministerio de Jesús porque acababa de decirles a sus discípulos que iría por el camino de la cruz y que debían seguirle espiritualmente. Hubiera sido fácil para ellos perder la confianza en Jesús después de tal declaración aparentemente derrotista. Sin embargo, en su resplandor transfigurado, Jesús mostró su gloria como Rey sobre todo el reino de Dios. Y, si escucharan, esto daría una gran confianza a los discípulos. Jesús sabe lo que está haciendo. Él prometió que sufriría, moriría y resucitaría de nuevo, pero Él sigue siendo el Rey de Gloria. 2. Jesús mostró de forma actuada que los portadores de la cruz serían receptores de gloria. El final no es la cruz, el final es la gloria de Dios. 2. 30 a 31, Moisés y Elías aparecen con Jesús. Y he aquí dos varones que hablaban con él,
los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. A 2 varones que hablaban con él, Jesús no estaba solo en esta muestra de gloria. 2 varones también aparecieron con él, a quienes los discípulos parecían reconocer inmediatamente como Moisés y Elías. Y su reconocimiento inmediato de estos hombres que aparecieron rodeados de gloria sin introducción previa da alguna evidencia de que también podremos reconocer de inmediato a otros en el cielo. No habrá necesidad de etiquetas de nombre. 2. Parecían pasar un tiempo maravilloso juntos mientras hablaban con él. Posiblemente esa transfiguración fue un ejemplo de la manera en que Adán y toda su raza pudieron haber pasado al cielo, y no la muerte venir sobre nosotros por el pecado. Meller. B. Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Muchos se preguntan por qué fueron estos 2 hombres en particular del Antiguo Testamento y no otros 2. No fue Abraham o David o Josué o José o Daniel, fueron Moisés y Elías. Y puede ser porque Moisés y Elías representan a los que están atrapados ante Dios. Judas 9 y 2 Reyes 2:11. Moisés representa a los que mueren y van a la gloria, y Elías representa a los que suben al cielo sin muerte, como en 1 Tesalonicenses 4, 13-18. 2. También se puede decir que representan la ley, Moisés, y los profetas, Elías. La suma de la revelación del Antiguo Testamento se reunió con Jesús en el monte de la Transfiguración. 3. Moisés y Elías también figuran juntos en la profecía, porque probablemente son los testigos de Apocalipsis 11, 3-13. C. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. De todas las cosas que podrían haber discutido, eligieron este tema. Parece que Moisés y Elías estaban interesados en la manifestación exterior del plan de Dios a través de Jesús. Hablaron sobre lo que Jesús estaba por cumplir en Jerusalén. Y casi podemos imaginar a Moisés y a Elías preguntando, ¿realmente lo vas a hacer? Moisés podría decir, me ofrecí a ser juzgado en lugar de la gente, pero a Dios no le parecía. ¿Puedes hacerlo, Jesús? Elías podría agregar, fui perseguido terriblemente por Acab y Jezabel, y lo odié. A veces entré en una depresión espiritual profunda. ¿Puedes hacerlo, Jesús? 2. Hablaban de su partida, griego, de su éxodo, en referencia a esa expedición o salida de Israel de Egipto. Trap, el término, en gran parte, retrata el sufrimiento y la muerte de Jesús como el medio para recibir su gloria divina. Pet. 3. 32. Los discípulos duermen en presencia de Jesús, Moisés y Elías. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. A. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Esto nos lleva a creer que tal vez los discípulos vieron y oyeron solo una pequeña parte de este encuentro de Jesús con Moisés y Elías. Quizás duró mucho más tiempo y discutieron muchas cosas más. Y es muy probable que, en esta ocasión, se haya dedicado a la oración ferviente por varias horas antes de que llegara la transfiguración, y es digno notar que se transfiguró mientras oraba. Toda bendición llega a la gran cabeza de la Iglesia, y a todos los miembros de su cuerpo místico, a través de la oración. Spurgeon. B. Rendidos de sueño. Es extraordinario pensar que uno podría estar en presencia de una tremenda gloria, y aún así estar rendidos de sueño. Por analogía, notamos que el sueño espiritual evita que muchos vean o experimenten la gloria de Dios. C. Más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Su gloria estuvo presente todo el tiempo, pero solo la vieron cuando despertaron. Despertados, vieron la gloria de Jesús sin mencionar la gloria de Moisés o Elías. En comparación con la gloria de Jesús, era como si ni siquiera estuvieran allí. Y los apóstoles vieron al más grande de los profetas, y al gran legislador, del quien después nunca hubo similares hasta que Cristo mismo vino. Sin embargo, el registro inspirado sobre el evento es, vieron su resplandor, y a los 2 varones que estaban con él. Spurgeon. 4. 33-34, la imprudente oferta de Pedro de construir 3 tabernáculos. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro,
bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas. Como muchos desde entonces, Pedro se causó problemas cuando habló, no sabiendo lo que decía. Y sucedió que apartándose ellos de él deja claro que Pedro dijo lo que dijo cuando Moisés y Elías comenzaron a salir. Pedro no quería que la escena de gloria terminara. 2. Tal vez su pensamiento fue algo así es como debe ser, olvida esta idea de sufrimiento, ser rechazado y crucificado. Construyamos unos tabernáculos para que podamos vivir de esta manera con Jesús glorificado todo el tiempo. La sugerencia de Pedro significaba que Jesús no solo evitaría la cruz por venir, sino que también lo haría Pedro. 3. Además, al sugerir 3 enramadas, Pedro cometió el error de poner a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías, con un tabernáculo para cada uno de ellos. B. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Cuando Pedro dijo esto, fueron cubiertos con la nube de la gloria de Dios llamada en el Antiguo Testamento, las Shekin. Y esta es la misma idea de cubrir con sombra en Lucas 1:35, cuando la gloria de Dios vino sobre María y ella recibió al niño Jesús. C. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Al principio, Pedro y los apóstoles sintieron que bueno es para nosotros que estemos aquí, pero a medida que la gloria se intensificó, empezó a crear en ellos el temor y el pavor que los pecadores sienten en la presencia de Dios. Y puede que Pedro no supiera lo que dijo, pero sabía lo que vio. La nube de gloria era real y estaba completamente despierto cuando él y los apóstoles la vieron. 2. No hemos soñado nuestra religión, no nos ha llegado como una visión de la noche. Pero cuando estábamos completamente despiertos, vimos la gloria de Cristo. Spurgeon. 5. 35-36, la voz de la nube de gloria. Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. La voz de la nube de gloria dejó claro que Jesús no estaba en el mismo nivel que Moisés y Elías. Él es el Hijo amado, a él oíd. Y Moisés y Elías eran gran hombres, y cada uno tiene un lugar importante en el plan de Dios de los siglos. Sin embargo, en comparación con Jesús el Mesías, con Dios el Hijo, eran insignificantes, así que todo el enfoque y la atención debe centrarse en Jesús. Ninguno de estos siervos nobles se puede comparar con el Hijo amado, a él oíd. 2. Puede que Pedro no supiera lo que dijo, pero sabía lo que había oído. La voz del cielo era real y él estaba despierto cuando los apóstoles la escucharon. B. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Dios hizo imposible centrarse en ellos por más tiempo. Jesús merecía todo el enfoque. C. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, después de que todo terminó. Pedro, Juan y Jacobo no dijeron nada a nadie. Después de todo, ¿quién les iba a creer? Y ellos no dijeron nada a nadie, pero ellos no pudieron guardar silencio al respecto. Pedro recordó claramente y se refirió a este evento en 2 Pedro 1, 16-18. Juan probablemente se refirió a él en Juan 1:14. Recordaron esta poderosa experiencia que mostró a Jesús tanto en su gloria como en su papel singular como el Mesías, mayor que Moisés y Elías. 2. Tan impresionante como fue esta experiencia, en sí misma, no cambió la vida de los discípulos como el hecho de haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo por el Espíritu de Dios es el gran milagro, la más grande muestra de la gloria de Dios por siempre. De la gloria de Dios en acción. 1. 37-40, la solicitud del padre de un niño poseído por un demonio. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole,
a duras penas se aparta de él, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Cuando descendieron del monte, inmediatamente después de la radiante gloria de la transfiguración, Jesús y los discípulos bajaron de la montaña y se encontraron con problemas demoníacos y oposición. Y, allá la montaña, ahora el valle. Allá santos glorificados, aquí los lunáticos. Allí el Rey en su gloria celestial, aquí los representantes de fe desconcertada y vencida. Morgan. Ve, maestro, te ruego que veas a mi hijo. El padre sintió, y con razón, que todo lo que Jesús tenía que hacer era mirar a su hijo y la compasión del Salvador lo llevaría a ayudar al niño afligido. Sé. Pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. La descripción se ajusta a lo que podríamos llamar un ataque epiléptico. En este caso, Jesús sabía, y se demostró, que una fuerza demoníaca lo había provocado, no solo causas fisiológicas. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Los discípulos habían tenido algún éxito al echar fuera demonios, Lucas 9:1. Puede ser que este era un caso más fuerte o más terco de posesión demoníaca. Y hay rangos de poderes demoníacos, Efesios 6:12, y evidentemente, algunos demonios son más fuertes, más tercos, resistentes, que otros. En Mateo 17:21, Jesús dijo que su fracaso se debió a la falta de oración y ayuno. No es que la oración y el ayuno nos hacen más dignos para echar fuera demonios. La idea es que la oración y el ayuno nos llevan más cerca del corazón de Dios y nos ponen más en la línea con su poder. 2. Su fracaso fue de hecho bueno para ellos. Su fracaso les enseñó. Les enseñó a no meterse en una rutina de ministerio mecánico. Les enseñó la gran superioridad de Jesús. Les enseñó a desear la presencia de Jesús. Les enseñó a venir a Jesús con el problema. 3. Estaban confundidos por su falta de éxito, pero no por su falta de fe, que fue la causa de su malogro. Clarke. 2. 41-42. Jesús echa fuera a un demonio que sus discípulos no pudieron echar fuera. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? Hay una sensación de que Jesús estaba frustrado con sus discípulos. Su temporada de ministerio antes de la cruz estaba llegando a su fin, y tal vez sintió frustración porque los discípulos no tenían más fe. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Incluso cuando el padre trajo al niño a Jesús, al principio no parecía mejorar, pero los problemas se mostraron tan mal como siempre. Este fue el último y desesperado esfuerzo del demonio poseedor para aferrarse al niño y desesperar al padre, a los discípulos y a todos. Y el demonio le derribó. Cuando se acercaban a Jesús, el demonio le derribó. Es la palabra que se usa para un boxeador dándole un golpe de nocaut a su adversario o de un luchador lanzando a alguien. Barclay. 2. En un sermón titulado El último tiro del diablo, Spurgeon considera como el diablo a menudo golpea con fuerza a una persona justo cuando empieza a venir al Salvador. He visto a hombres, justo cuando empezaban a escuchar y empezaban a pensar, tomados de repente con tal violencia del pecado, y arrastrados con miedo por él, que si no hubiera visto la misma cosa antes, hubiera perdido la esperanza de ellos. 3. Spurgeon consideró algunas de las mentiras que Satanás usa para derribar a los hombres justo cuando vienen a Jesús. No eres escogido. Eres un pecador demasiado grande. Es demasiado tarde. No sirve de nada intentarlo, renuncia. Esto no funcionará para ti. Sé. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. No intimidado por esta última muestra de poder demoníaco, Jesús liberó al muchacho endemoniado al instante. Lo que era muy difícil para los discípulos no era difícil para Jesús.
3, 43 a 45, Jesús les recuerda a sus discípulos de su misión. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús acababa de revelar su gloria de dos maneras espectaculares: la transfiguración y la expulsión de un demonio difícil. Sin embargo, les recordó a sus discípulos que su misión no había cambiado. Él todavía había venido a morir en la cruz por nuestros pecados, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. A otras palabras puedes prestar atención ocasionalmente, pero a lo que concierne a mis sufrimientos y mi muerte, siempre debes escuchar. Deja que constantemente ocupen un lugar en tus meditaciones y reflexiones más serias. Clarke. Mas ellos no entendían estas palabras. A pesar de que eran frecuentes, los discípulos olvidaron estos recordatorios sobre el sufrimiento y la resurrección de Jesús hasta después de su resurrección. Lucas 24, 6-8. Y ellos no entendían, así embrutecidos estaban con esa vanidad carnal de un reino terrenal. El carácter inusual de la grandeza en el reino de Dios. 1, 46 a 48. La verdadera grandeza se muestra en ser como un niño, y en ser el más pequeño, no en las concepciones populares de grandeza. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Sobre quién de ellos sería el mayor. Los discípulos a menudo estaban preocupados por la cuestión de la grandeza. Parecen hacer esta pregunta pensando que Jesús ya había elegido a uno de ellos como el mayor, o como si quisieran que Jesús decidiera entre ellos. Y, hace mucho tiempo, el venerable Bede sugirió que esta disputa en particular surgió porque Jesús había llevado a Pedro, Juan y a Santiago a la cumbre de la montaña con él y los demás estaban celosos. Barclay. 2. Podemos imaginar a los discípulos discutiendo entre ellos acerca de cuál era el más grande, como lo hicieron más tarde en Lucas 22-24 y en otros lugares, y luego diciendo: dejemos que Jesús resuelva esto. 3. Probablemente pensaron en términos de posición y avance en la gloriosa administración del Mesías Rey. Él habló de su degradación, ellos pensaron en su propio avance, y eso al mismo tiempo. Spurgeon. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Jesús podría haber respondido la pregunta: ¿quién es el más grande?, señalándose a sí mismo. En cambio, Jesús llamó su atención a su naturaleza al hacer que miraran a un niño como un ejemplo. Y Jesús escuchó su conversación, pero más importante aún, él percibió los pensamientos de sus corazones detrás de la conversación. Él entendió sus motivos e impulsos. 2. El niño era el modelo de la grandeza. Con este acto, Jesús le dijo a los discípulos: si quieres ser grande, aprende algo de este niño. Especialmente en esa cultura, los niños eran de poca importancia, no eran amenazantes, no les preocupaba el estatus social y no estaban hastiados por el éxito y la ambición. Cuando cumplimos más el humilde lugar que un niño tenía en esa cultura, estamos en camino a la grandeza. Nadie debería pensar que un niño nos muestra todo sobre la grandeza y el reino, pero ciertamente nos muestra algunas cosas, y estas cosas importantes. 3. El principio establecido por Jesús fue que en el reino de Dios hay una inversión de valores involucrados. El último será el primero, el menor será el más grande. Pet. 4. Jesús señaló a un niño y no señaló a Pedro. Si Pedro fuera realmente considerado como el primer papa de la manera en cómo los papas son considerados por la teología y la historia católica romana, Jesús debería haber declarado que Pedro era el mayor entre ellos. C. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Jesús dijo que el niño era una representación o reflejo de sí mismo, y que Jesús es un reflejo de su Padre en el cielo. Usando al niño como ejemplo, Jesús indirectamente se señaló a sí mismo como el mayor del reino. Y sabemos que un hombre fue en realidad el Mae entre ellos y entre todos, Jesucristo. Esto significa que Jesús mismo fue humilde como un niño pequeño. Él no estaba preocupado por su propio estatus. Él no tenía que ser el centro de atención. No podía engañar, y no tenía una presencia intimidante. 2. Dado que la naturaleza de Jesús es como uno de estos niños, de la manera en que tratamos a los que son humildes como niños, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, muestra lo que pensamos de la naturaleza de Jesús. 3. Existe una tradición de que el niño llegó a ser Ignacio de Antioquía, quien en días posteriores se convirtió en un gran servidor de la Iglesia, un gran escritor, y finalmente, un mártir de Cristo. Barclay, Clarke indica que esta tradición proviene del escritor cristiano Nicéforo, quien escribió que Ignacio fue asesinado por Trajano en el año 107 después de Cristo. Sin embargo, Clarke también escribe de Nicéforo, que no es mucho de quien depender, siendo a la vez débil y crédulo. 4. Podemos contrastar lo que el diablo hace con los niños, Lucas 9:39, y lo que Jesús hace con los niños. D. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús entonces desafió a sus seguidores a ser más pequeños. El deseo de ser alabado y obtener reconocimiento debe ser ajeno a un seguidor de Jesús. Jesús quiere que sus seguidores acepten más pequeño como una opción, permitiendo a otros ser preferidos, y no porque estamos obligados a ser más pequeños. Y es fácil despreciar a las personas humildes. Ellos son los perdedores, del tipo que nunca sobrevivirá en nuestro mundo competitivo, agresivo y progresista. Sin embargo, cuando despreciamos a la gente humilde, en realidad despreciamos a Jesús. 2. Este aspecto de la humildad y dar preferencia a otros en la fe cristiana ha sido a menudo ridiculizado y despreciado. Nietzsche y otros glorificaron la voluntad a poder y menospreciaban a Jesús y a sus seguidores como débiles y dignos de desprecio. Sin embargo, Nietzsche se ha ido y en gran medida ha sido desacreditado. Jesús y sus seguidores viven y transforman vidas y culturas a través del poder ejemplificado, de alguna manera, por un niño. 2. 49-50. La verdadera grandeza no es exclusivista. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Esto debe haber sido frustrante para los discípulos, porque mostró que otros seguidores de Jesús podían echar fuera a demonios cuando a veces ellos no podían. Lucas 9:40. Con razón Juan quería que pararan. B. No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús les enseñó a tener un espíritu más generoso. Hay muchos que están mal en algún aspecto de su presentación o enseñanza, sin embargo, todavía exponen a Jesús de alguna manera. Deje que Dios trate con ellos. Los que no están en contra de un Jesús bíblico todavía están de nuestro lado, por lo menos en alguna manera. Y Pablo vio a muchos hombres predicando de Cristo por muchos motivos, algunos de ellos por motivos malos, pero él podía regocijarse porque Cristo estaba siendo predicado. Filipenses 1:15-18. 3. 51-53. La verdadera grandeza está marcada por la determinación firme. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Este es el comienzo de una nueva sección del Evangelio de Lucas. Jesús estaba en camino a Jerusalén para ser recibido arriba. Él sería recibido hasta la ciudad más elevada de Jerusalén. Él sería recibido en una cruz. Él sería recibido hasta el cielo, en una gloriosa ascensión. B. Firmó su rostro para ir a Jerusalén.
Jesús emprendió este viaje final hacia Jerusalén con la firmeza adecuada a la dificultad del deber que tenía por delante. Y Isaías 50:7 habla proféticamente del Mesías, el gran siervo, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Este es Jesús, quien afirmó su rostro, como un pedernal, como escribió Isaías, yendo a Jerusalén para sufrir y morir. 2. Jesús endureció su rostro, no en el sentido de convertirse en un hombre duro o enojado, pero en el sentido de tener enfoque, y tener enfoque durante un tiempo difícil. 3. Hay dos tipos de valor, el valor del momento, que no requiere pensamiento previo, y el valor planificado, que ve la dificultad por delante y marcha firmemente hacia ella. Jesús tenía este tipo de valor, vio la cruz en el horizonte, pero aún así afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 4. Spurgeon tuvo un sermón maravilloso sobre el texto de Isaías 50:7 titulado, El rostro del Redentor ajustado como un pedernal. En él, Spurgeon consideró cuán severamente se puso a prueba la firme determinación de Jesús. Por ofertas del mundo. Por las persuasiones de sus amigos. Por la indignidad de sus clientes. Por la facilidad con que podría haberse echado atrás si lo hubiera querido. Por la mofa de los que se burlaron de él. Por la estrés total y la agonía de la cruz. Y envió mensajeros delante de él, ángeles, literalmente. Pero esto prueba que la palabra ángel significa un mensajero de cualquier tipo, ya sea divino o humano. Los mensajeros en este caso probablemente eran Santiago y Juan. Clarke. C. Entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. Debido a que Jesús iba a Jerusalén, estos samaritanos en particular no le recibieron. Ellos no tenían buenas relaciones con los judíos y tenían prejuicios contra ellos. También podemos tomar esto como ejemplo de cómo la oposición, a sabiendas o no, viene a todos los que alzan su cara firmemente para hacer la voluntad de Dios. Y el origen de los samaritanos parece haber sido el casamiento entre los judíos desde el Reino del Norte con colonos importados no judíos después de la conquista del 722 AC, 2 Reyes 17:24. Estos judíos gentiles mixtos desarrollaron su propia traducción del Pentateuco samaritano, construyeron su propio templo de adoración en el monte Gerizim, veas Juan 4:20, que luego fue destruido por Juan Hircano, 128 a.C., y celebraron su propia Pascua. Pet. 2. Para Jesús tomar ese camino a Jerusalén era inusual, e intentar encontrar hospitalidad en un pueblo samaritano era aún más inusual. Barclay. 4. 54-56. La verdadera grandeza está marcada por la misericordia, no por el juicio. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías? Santiago y Juan, indignados por la mala recepción que Jesús recibió entre los samaritanos, ofrecieron destruir la ciudad en un juicio espectacular por el bien de Jesús. Y es interesante y tal vez gracioso que Santiago y Juan estaban tan seguros que podían hacer esto, sobre todo después de su reciente fracaso con el muchacho poseído por un demonio. Su reacción enojada muestra por qué Jesús a veces los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Marcos 3:17. 2. Sería de desear que primero consultemos con Cristo en su palabra, antes de agitar la mano o el pie para vengarnos. Trap. B. Entonces volviéndose él, los reprendió. Su ofensiva, incluso en nombre de Jesús, no fue apreciada. La determinación de Jesús mencionada en los versículos anteriores no significaban que era duro o enojado. Y vieron la cara de pedernal de Jesús y pensaron que significaba malo o duro. No entendieron que significaba enfoque y estar más enfocado en el amor más que nunca. Esa cara de pedernal terminará en la cruz en la última demostración de amor, no en la última manifestación de ira.
2. Decidí usar todos los métodos posibles para prevenir una estrechez de espíritu, un celo de fiesta. Esa intolerancia miserable que hace que muchos no estén listos para creer que haya alguna obra de Dios sino entre nosotros. Wesley, citado en Barclay. Si vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús explicó que el fracaso de ellos en este punto vino de dos maneras. Y no se conocían a sí mismos. Tal vez pensaron que estaban siendo como Jesús, o que estaban mostrando el carácter de Dios. Estaban equivocados si no representaban a Dios ni a su corazón. Él amaba a los samaritanos y quería que se arrepintieran y sean salvos. 2. No conocían a Jesús ni su misión. Él vino a salvar a los perdidos, no para quemarlos con fuego del cielo. 3. Seguir a Jesús significa ser misericordioso con los demás, en lugar de ser cruel con ellos. Especialmente, debemos recordar que Dios dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor, Romanos 12:19. Los discípulos de ese Cristo que murió por sus enemigos nunca deben pensar en vengarse de sus perseguidores. Clarke. 5. 57 a 58. La verdadera grandeza se muestra en el sacrificio. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas», y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Al Señor, «Te seguiré a donde quiera que vayas», con los milagros asociados con el ministerio de Jesús, seguirlo podría haber parecido más glamoroso de lo que realmente era. Jesús quizás recibió muchas ofertas espontáneas como esta. «Ve, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Jesús no le dijo al hombre no puedes seguirme. Pero le dijo la verdad, sin pintar una versión glamorosa de lo que era seguirlo. Esto es lo opuesto de las técnicas utilizadas por muchos evangelistas hoy en día, pero Jesús quería que el hombre supiera cómo sería realmente. Y, en el contexto inmediato del ministerio de Jesús, el dicho no significa que Jesús estaba sin dinero sino sin un hogar. La naturaleza de su misión lo mantuvo en movimiento y mantendría a sus seguidores en movimiento. Carson. 2. La razón por la cual este hombre se apartó de Jesús fue porque Jesús vivió una vida muy simple por fe, confiando en su Padre para cada necesidad y sin reservas de recursos materiales. Este es justo el tipo de cosas que haría a Jesús más atractivo para un hombre verdaderamente espiritual. He aquí un hombre que vive completamente por fe y se satisface con pocas cosas materiales. Le debo seguir y aprender de él. 3. Aquí tenemos buena evidencia de que él sabía cómo cerrar la puerta y también abrirla. Sabía cómo advertir al pretencioso y cómo aceptar el penitente. Spurgeon. 6. 59 a 60. La verdadera grandeza significa que le damos a Jesús la primera prioridad en nuestras vidas. Y dijo a otro, «Sígueme». Él le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios». Y dijo a otro, «Sígueme». El hombre descrito en Lucas 9, 57-58 se ofreció a seguir a Jesús. En contraste, Jesús le pidió a este hombre, «Sígueme». «Ve, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre». En realidad, este hombre no pidió permiso para cavar una tumba para su padre fallecido. Quería permanecer en la casa de su padre y cuidarlo hasta que el padre muriera. Esto era obviamente un periodo indefinido, que podría prolongarse una y otra vez. Y no estaba dividido entre lo correcto y lo incorrecto. Estaba dividido entre lo correcto y correcto. Dudó entre dos afirmaciones rivales, ambas estampadas con el sello de lo divino. Morrison. 2. El hombre quería seguir a Jesús, pero no por el momento. Sabía que era bueno y que debía hacerlo, pero sentía que había una buena razón por la que no podía hacerlo ahora. El hombre anterior fue demasiado rápido para seguir a Jesús. Este hombre era demasiado lento. C. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Jesús presionó al hombre para seguirlo ahora, y declaró claramente el principio de que las obligaciones familiares, o cualquier otra obligación,
no deben ponerse antes de seguir a Jesús. Jesús debe ser primero. Y Jesús no temía desanimar a discípulos potenciales. A diferencia de muchos evangelistas modernos, estaba interesado más en la calidad que en la cantidad. Además, Jesús simplemente estaba siendo honesto. Esto es lo que significaba seguirlo, y quería que la gente lo supiera desde el principio. 7. 61 a 62. La verdadera grandeza significa que seguimos a Jesús de todo corazón, sin demora. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El hombre anterior ofreció seguir a Jesús después de un retraso indefinido, tal vez largo. Este hombre ofreció seguir a Jesús después de un retraso relativamente corto. Y, joven, cuando estés pensando en dejar el mundo, ten miedo de estas despedidas. Han sido la ruina de cientos de personas esperanzadas. Han sido casi persuadidas, pero se han acercado a sus viejos compañeros para darles el último beso y el último apretón de manos, y no hemos visto nada más de ellos. Spurgeon. B. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Jesús le enfatizó a este hombre el compromiso necesario para seguirlo. Uno debe tener una determinación similar a la de un agricultor arando un campo, que debe hacerlo con todas sus fuerzas y siempre mirando hacia adelante. Y, al arar un campo en ese día, un agricultor mantenía las hileras rectas enfocándose en un objeto adelante y en la distancia, como un árbol. Si el agricultor empezaba a arar y miraba hacia atrás, nunca haría hileras rectas ni haría un buen trabajo arando. Al seguir a Jesús, debemos mantener nuestros ojos en Jesús, y nunca apartar nuestra mirada de Él. Ningún labrador jamás aró un surco recto mirando sobre su hombro. Barclay. 2. Los labradores también hacen otra cosa muy importante: se aferran. Un labrador que suelta, no es labrador en absoluto. Los labradores no suelen ser personas aprendidas, ni son a menudo poetas disfrazados. Pero hay una virtud que poseen de manera preeminente, y es la virtud de aferrarse en silencio a ello.